desde que aparece Sepúlveda en la historia, aparece la piedra. Sepúlveda, que está construida toda ella de piedra, a ellos, a los canteros, son a los que les debemos pues esas iglesias románicas, las casas blasonadas, en fin, todo el conjunto histórico que hoy podemos disfrutar en Sepúlveda. Sepúlveda era una villa, un pueblo de oficios, ¿eh? Había muchos oficios, y eso casi hasta principios del siglo XX, toda la primera mitad del siglo XX incluso, ¿no? Pero claro, la cantería diríamos que era como el oficio matriz, ¿eh? Y constan ya en documentación documentación del siglo XVII, en que se ven que, aparte de los canteros de Sepúlveda, venían cuadrillas de canteros, sobre todo de Galicia, de Cantabria, sí. Los oficios artesanos a lo largo de la historia pues han sido algo muy característico y representativo de todos los pueblos a nivel nacional, y aquí en Sepúlveda, concretamente la cantería, pues yo siempre he dicho que es uno de los oficios más representativos de la vida de siempre, puesto que Sepúlveda, que está construida toda ella de piedra, a ellos, a los canteros, son a los que les debemos pues esas iglesias románicas, las casas blasonadas, en fin, todo el conjunto histórico que hoy podemos disfrutar en Sepúlveda. El material de Sepúlveda ha sido siempre la piedra, Incluso, en fin, hay construcciones en que la piedra era un lujo, en otros lugares habría sido un lujo, y aquí no lo era tanto, aquí estaba más difundida. Bueno, hay como unos desposorios de Sepúlveda y la piedra. Nos encontramos en el taller de cantería de los hermanos Cristóbal. Es un taller que tenemos ya desde hace muchos años, somos la cuarta generación, recibimos el testigo pues, de mi bisabuelo Ángel, mi abuelo Antonio y mi padre Juan, y ahora continuamos pues, los tres hermanos, Roberto e Ignacio, y las fotos que aquí nos acompañan son de los canteros que trabajaron en nuestro taller. Esto siempre ha sido un negocio familiar, y tengo detrás de mí a mis tíos, Ángel y Félix, y luego, pues como digo, otros canteros que trabajaron también en el taller. Precisamente cuando ellos lo dejaron fue cuando empecé yo, y estamos hablando ya del año 1976. Desde entonces, pues estoy yo al pie del cañón. Hace muchos años que Sepúlveda pues, tenía varios talleres de cantería. Yo precisamente he conocido, aparte del nuestro, pues un par de ellos. Recordemos el taller de los hermanos Barral, Juan Vicente también con su taller, también muy afamado aquí en Sepúlveda, y el taller de los hermanos Merflor. Actualmente es el nuestro, el único que supervive, y que estamos aquí trabajando día a día en este oficio tan bello que hemos heredado, como digo, de nuestros antepasados. De siempre se ha trabajado la piedra rosa Sepúlveda, que es así como se la denomina, puesto que en Sepúlveda hay unas canteras que tienen esta piedra, y las piedras reciben el nombre del lugar donde se extraen. El granito de Porriño, por ejemplo, la piedra rosa Sepúlveda. Además es una piedra que Antonio Machado le dedicó unos versos cuando Emiliano Barral le esculpía el busto que en Segovia está en su casa, y decía así: y tu cincel me esculpía en una piedra rosada que lleva una aurora fría eternamente encantada. Pues bien, esta es la piedra rosa Sepúlveda. Es una piedra caliza, se deja trabajar muy bien, aguanta perfectamente la intemperie, y que es la piedra que han trabajado de siempre los canteros de Sepúlveda. La han colocado en multitud de sitios, por citar alguno, el Palacio de la Granja de San Ildefonso, o también el monumento a Cervantes en Madrid. Actualmente trabajamos otros materiales, puesto que la demanda es muy amplia, y ahora mismo el campo de trabajo es extenso y nos requieren otros materiales, y no tenemos ningún problema en trabajar calizas y granitos de cualquier parte del país.
La piedra rosa, de la piedra rosa es en la que esculpió el escultor de Sepúlveda, Emiliano Barral, esculpió a Antonio Machado, y por eso Antonio Machado, en un poema que escribió sobre Barral y sobre su obra, dice: «Y tu cincel me esculpía en una piedra rosada, que lleva una aurora fría eternamente encantada». O sea que la piedra rosa es la emblemática. Las canteras que están ahí en el Villar de Sobrepeña, en un pueblo que está, su término llega hasta las hoces del Duratón. Aquí hemos querido reproducir un pequeño detalle del taller que teníamos antes en el centro de Sepúlveda. Era un taller, como digo, pequeñito, pero que en él trabajaron, pues yo he conocido hasta 3 canteros y mi padre a la vez. Y aquí hemos hecho una muestra de aquel taller. La puerta precisamente es aquella que teníamos allí, le hemos querido traer aquí de recuerdo, y las palomillas son las mismas, con sus herramientas tal y como lo teníamos allí, pues aquí lo hemos colocado para que la gente lo pueda ver. Estamos haciendo un escudo heráldico. La cantería es un oficio en el que se puede hacer multitud de cosas, es un tema muy amplio de trabajo, ¿no? Y aquí tengo una serie de herramientas que he heredado de mis antepasados. Por ejemplo, aquí tenemos el trinchante, y como pueden ver aquí tiene las iniciales de mi bisabuelo. Como digo, son herramientas muy antiguas que hacían los herreros antiguamente a mano y que a día de hoy pues que seguimos utilizándolas. No cabe duda que la técnica ha evolucionado, pero son herramientas que se van a usar hoy, mañana y siempre se van a usar, ¿no? La función de estas herramientas es la siguiente. Por ejemplo, si nos centramos en este escudo, lo primero que se hace es dibujar, y lo que se hace continuamente es desbastar. Desbastar es quitar piedra, y para ello se utilizan toda esta serie de herramientas. En primer lugar se utiliza la pica. La pica es esta, y es una herramienta que es la primera que entra a trabajar para empezar el desbaste del trabajo, y se empezaría así. Como digo, es para quitar grandes cantidades de piedra, Bien, después de la pica, la siguiente en entrar a trabajar sería el trinchante. Aquí ya, bueno, pues poco puedo hacer con él, puesto que en la fase que está ya casi ha acabado su labor, pero sería la siguiente herramienta a trabajar. Tenemos aquí la bujarda. La bujarda, pues es una herramienta que se utiliza para hacer ya un acabado final. Esta superficie que tiene plana, pues nos dejaría este acabado granulado plano. Luego otra herramienta que también tenemos para hacer los diferentes acabados es el hacha. Cuando vean ustedes una iglesia románica, los sillares tienen unas marcas rayadas y están hechas con el hacha. Esta es la herramienta que los canteros del románico empleaban para hacer los sillares de las iglesias. Y luego ya, en lo que es la talla, pues aquí tenemos una serie de cinceles que cada uno cumple una función. Tenemos por un lado los cinceles planos, tenemos los cinceles de media caña y tenemos también las gradinas. Cada una es para trabajar en un momento determinado y sería así. Este sería la labra del cincel. Otra herramienta, como os he dicho, es la gradina. La gradina es el cincel, pero con dientes, ¿no? Por ejemplo, se utilizaría así.
La gradina es una herramienta más de desbaste. Y luego por otro lado está la media caña. Bueno, pues es también para hacer cualquier tipo de labra, ¿no? Bien, todas estas herramientas, con el paso del tiempo, ha evolucionado. Antiguamente se golpeaban, y actualmente, porque esto no se va a dejar nunca, con la maceta, pero ahora tenemos también el martillo neumático, con lo cual nos permite pues, avanzar mucho en el trabajo. Y las herramientas serían las mismas, como decía, la media caña, que sería como esta, pero ya adaptada para trabajar con el martillo neumático y con aire comprimido. Entonces sería lo mismo, pero trabajado con aire comprimido. Tendríamos la media caña, tendríamos también las gradinas y los cinceles planos. Como vemos, son los mismos, pero ya con este otro sistema de golpeo, que no es el manual. Lo que es la escultura o la labra de un escudo, hay dos formas de hacerlo. Está por un lado la talla directa, que es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, o el sacado de puntos. El sacado de puntos es cuando creas una obra con barro. Esa obra en barro ya se pasa a escayola, porque el barro no te aguanta mucho tiempo, la escayola ya sí, y se pasa a la piedra por el medio del sistema de sacado de puntos. Aquí tenemos unos compases que serían para hacer ampliaciones, hacer reducciones, y luego lo que es la talla directa es abordar la piedra directamente. Entonces se hace un dibujo a mano alzada y a partir de ahí vas tú sacando los volúmenes a tu antojo. Hay una cosa curiosa en ese sentido. Sepúlveda y Cantalejo pertenece a la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, pero vamos, están a unos 20 kilómetros o algo más, ¿no? Bueno, pues hay entre medias hay un pueblo que se llama Aldeón Sancho, y en Aldeón Sancho ya se nota algo, ya el Aldeón Sancho es como en Aldeón Sancho se conjuntan las dos tradiciones, todavía la piedra de Sepúlveda y la de la construcción ya más allá, incluso la de Cantalejo, que ya es diferente, que ya no se ve tanta piedra rosada, ni tanta piedra, ¿no? Pero es curioso, en Aldeón Sancho hay como una especie de frontera, y como en los lugares de frontera participa de las dos cosas. Se construía con lo que había en el sitio. Sí. Por ejemplo, en Ayllón el suelo es arcilloso, entonces está construido con adobes, con barro. Están los pueblos de pizarra, los pueblos negros y rojos de la sierra de Segovia, ¿no? Sepúlveda se construía con piedra porque era la que teníamos aquí. Entonces, Segovia está construido con granito, porque allí estaban las canteras de granito. Entonces no se transportaba el material como se hace ahora. Ahora con los camiones y los medios que hay de comunicación, pues se puede transportar material de un lugar a otro, incluso importarlos y exportarlos. Antiguamente no, se trabajaba con lo que había en el sitio, y aquí en Sepúlveda era la piedra rosa, por eso Sepúlveda está construido con piedra rosa. Bueno, mira, en Sepúlveda había 14 parroquias. Para Sepúlveda, incluso en sus mejores tiempos, 14 parroquias eran mucho, eran un disparate. De la mayoría no tenemos, vamos, de algunas quedan restos, pero no, de la mayoría no. Ahora hay que suponer que eran como son las que han quedado, ¿no? En las iglesias de Sepúlveda, concretamente en esta, en El Salvador, en las iglesias de Sepúlveda, las piedras llevan una marca de los canteros, ¿no? Sobre esto hay estudios especializados, ¿sí? Y esa era un poco como la tarjeta del cantero, hasta incluso como el anuncio, ¿no? Y precisamente son emotivas porque nos hacen pensar en la huella de gentes anónimas a las cuales debemos esto que tenemos, y que no han dejado su nombre, algunos no han dejado más que esa marca de cantería.
concretamente de la época de las iglesias, de la época del románico, no hay el nombre de ningún cantero, Hay el de podemos llamarle el arquitecto, maestro de obras, ahí en la Virgen de la Peña, que se llama Domingo Julián, ¿no? Y aquí también hay un Julián, que probablemente sería su abuelo, ¿no? Pero canteros como tales no han dejado la huella de ningún nombre. Ya en el siglo XVII sí, aparecen ya en los documentos. El trabajo de la cantería no es un oficio que se vaya a terminar así fácilmente, puesto que aunque hay artesanos trabajan lo que es la cantería pura como lo hacemos nosotros, también hay herramientas que te permiten hacer todo tipo de trabajos. Hoy en día tenemos el puente grúa para la movilidad de la piedra, tenemos máquinas que te permiten cortar y también hacer trabajos más elaborados como puedan ser molduras o torneados. Y ahora se mantiene gracias a Juan Emilio, ¿eh? Y claro, ahí las canteras están todavía en activo. En cuanto a la pena que da la pérdida de los oficios, pues sí, claro, yo comparando la Sepúlveda de ahora con la Sepúlveda de cuando yo era joven, en que ya habían decaído muchas cosas, pero claro, es que parece que ante la falta de oficios es otra, ¿no?